ITA presenta El Rincón, personas, negocios y conocimiento. Les doy la bienvenida a SAP BTP Cimientos, el podcast donde vamos a descubrir cómo la tecnología está transformando la manera en que los negocios operan, integran y crecen. Vamos a dar inicio a nuestro primer episodio titulado de R3 a la nube, la evolución de SAP y el nacimiento de BTP. Un capítulo donde de forma simple y clara vamos a entender cómo SAP pasó de sus sistemas tradicionales on-premise a un ecosistema en la nube que lo conecta todo. Y bueno, para iniciar me gustaría plantear la siguiente pregunta, que al menos yo, un amante de la tecnología, se ha hecho, y es cómo las empresas pasaron de tener grandes servidores en cuartos llenos de cables a operar todo desde la nube con un solo clic. Y bueno, para hacerlo mucho más interesante, el día de hoy nos acompañan dos invitados muy especiales. Por un lado tenemos a Jaime García, un consultor SAP ABAP y arquitecto ETP con más de 25 años de experiencia, quien está listo para revelar esas historias que no aparecen en los manuales. Entonces, Jaime, si quieres darnos un saludo. Claro, muchas gracias y muy contento que me hayas invitado a este podcast. Ojalá pues en este aclaremos todos esos misterios, esas dudas que comentas y a nuestro público le ampliemos un poco más la historia sobre cómo ha evolucionado SAP. Muchas gracias, Jaime. Y por el otro lado tenemos a Dylan Alzate, un consultor SAP ABAP con 2 años de experiencia, que con su conocimiento nos va a ayudar a entender el cambio desde la perspectiva de quienes están empezando en este mundo. Así que, Dylan, bienvenido. Y bueno, si nos quieres dar un saludo. Sí, hola, mucho gusto, soy Dylan y nada, muy emocionado de estar acá y aprender bastante cómo ese cambio ha sido tan relevante porque ahora vemos mucho más esa evolución hacia la nube y SAP está apuntando a ello, entonces nada, muy contento de estar acá. Muchas gracias, Dylan, por asistir y bienvenido. Y bueno, quien guía este episodio, Daniel Mateo Gómez Arias, un consultor SAP ABAP con 4 años de experiencia y con muchas ganas de conectar a las personas con la tecnología. Así que bueno, pues los invito a que se pongan cómodos porque en los próximos minutos entenderemos por qué BTP es conocido como el cerebro de SAP en la nube y cómo está cambiando la forma en que las empresas se integran y evolucionan. Así que bueno, Jaime, para iniciar me gustaría que nos explicaras de dónde viene todo esto. Así que puedes contarnos cómo era el panorama cuando SAP lanzó R3. Claro, Mateo, el R3 es un sistema de gestión empresarial o de planificación empresarial, ERP. Fue revolucionario y estuvo basado en 3 capas inicialmente. Una capa de base de datos, una capa de aplicación y una de presentación. Cada capa pues procesaba un nivel de información diferente, era un sistema muy sólido, tenía una modularidad interesante que lo posicionó como un estándar de gestión empresarial en su momento. Luego llegó SC, más refinado, pero aún seguía siendo on-premise. Cuando decimos on-premise, era que permanecía de manera física en los equipos de la compañía o en unos equipos arrendados para ese propósito. Luego viene S/4HANA con su tema de in-memory, de la base de datos in-memory, que es algo pues revolucionario en su momento, y es la velocidad de acceso que tenemos a la información y todos los paradigmas que cambian en los sistemas de información alrededor de eso, optimizando los procesos y datos. Entonces esa fue como la transición que se hizo de tener todos estos servidores de manera local en las empresas y poco a poco hemos ido hasta soluciones mucho más modernas, ¿cierto? Exacto, Dylan. Aunque S/4HANA agilizó mucho, seguía requiriendo infraestructura local cuando hablábamos del sistema on-premise. Y esto implicaba también desembolsos de hardware, licencias y mantenimiento importantes para las compañías. Eran desembolsos grandes que se tenían que dar en momentos determinados. Entonces lo que faltaba era un cerebro en la nube que unificara los datos y las aplicaciones e integraciones sin ese costo físico tan grande ni la complejidad que esto implicaba. Y bueno, sí, pues en resumen vemos cómo SAP pasó desde R3, un sistema totalmente on-premise que para la época estaba bien, a una tecnología en la nube a día de hoy como es SAP BTP. Efectivamente. Las empresas necesitaban flexibilidad, integrar sistemas legados,
también necesitaban hacer uso de aplicaciones externas, gestionar datos en tiempo real, en últimas generar extensiones, que es el proceso natural de todas las empresas, es la generación de extensiones, y BTP precisamente está orientado a crear estas herramientas integradas a la base de datos, de manera también integraban la parte analítica, las integraciones como tal, la automatización y todo esto embebido en la nube. Interesante, eso suena como tener todo lo que una empresa necesita en un solo lugar, todo ese ecosistema colaborativo en la nube. Muy chévere. Las posibilidades de BTP crecen en la proporción que crece la información en la nube. Permite, por ejemplo, crear un CRM con la operatividad financiera, permite automatizar procesos entre diferentes sistemas. Entonces no tienes que hacer la pausa entre un sistema y otro, sino que están completamente integrados y ese beneficio te lo genera BTP a través de las herramientas que están en la nube. También puedes lanzar aplicaciones nuevas sobre datos centralizados e inclusive puedes hacer uso de tecnologías como Machine Learning para generar insights importantes para tu compañía. Jaime, y de pronto me lo podrías, por favor, ilustrar con un pequeño ejemplo. Claro, Dylan, imagínate una compañía que recibe pedidos en una plataforma de e-commerce. Gracias a BTP, ese pedido se puede transformar automáticamente en una orden en S/4HANA. Se genera una factura, se analizan patrones de consumo con analítica en tiempo real. Estamos hablando de la empresa inteligente y además se envían alertas si hay anomalías. Todo esto ocurre sin intervención manual, que es algo supremamente importante en las compañías. Listo, Jaime. Y entendiendo esto, tenemos un caso práctico para ilustrar aún mucho mejor este tema. Así que nos podrías contar, por favor, de qué se trata este caso. Claro, por ejemplo, pensemos en una compañía manufacturera tradicional que operaba bajo un sistema on-premise con SC. Te recuerden, on-premise en sitio y SC, la versión inmediatamente anterior a S/4HANA en SAP. Al mudarse a BTP, entonces primero pasaron su core a S/4HANA. Cuando decimos que pasaron su core, es que todo el procesamiento, la fuerza de procesamiento de su ERP pasa a S/4HANA. Pero ya con BTP pasa como un servicio. Luego integramos datos de la planta vía IoT, o sea, a través de Internet de las cosas, nosotros ya podemos hacer un análisis real, en tiempo real, perdón, de la información que llega de toda la parte de datos de la planta a nuestro sistema gracias a BTP. Con la capa de integración en BTP también podemos conectar proveedores sin renegociar software, porque no necesitamos tener herramientas que nos unan el software, ya que como estamos metidos en la nube, a través de las APIs podemos tener una integración inmediata con las herramientas de nuestros proveedores. De esta forma podemos mover nuestros inventarios. Entonces, observen que todo esto va generando una agilidad en el proceso de información bastante interesante que en últimas, en todo este proceso puede mostrarle los KPIs de manera instantánea al cliente porque en ninguna parte del proceso hubo intervención humana. Eso ha transformado totalmente la gestión diaria en esa empresa. Efectivamente, ganaron agilidad, visibilidad, capacidad de respuesta. Ahora estamos ahorrando también en infraestructura y ganando rápidamente escalabilidad. O sea, Jaime, que básicamente, para resumir, podríamos decir que partimos del sistema on-premise R3, luego pasamos por SC y S/4HANA y culminamos básicamente en BTP, digamos hasta este momento, que es ese cerebro en la nube que integra aplicaciones, que integra datos y nuevos desarrollos. Y también básicamente pudimos ver un caso real donde una empresa tradicional encontró agilidad, visibilidad y eficiencia gracias a BTP. Así es, Mateo. Y lo más bonito es que esto no es una idea abstracta. Esto es una plataforma viva
aplicable hoy mismo en cualquier compañía que tenga SAP y que quiera integrarla con otros sistemas. Esto fue este capítulo de R3 a la nube. Agradecerle primero a ustedes dos por acompañarnos y por su experticia y por las experiencias. Y bueno, también invitar y decirle a las personas que nos están escuchando que en los próximos capítulos seguiremos explorando cómo la nube redefine el futuro empresarial. Así que muchas gracias a todos y nos escuchamos pronto. Ok, muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. ITA presenta El Rincón, personas, negocios y conocimiento.